tal? Muy buenos días. Yo voy a abordar temas sobre lo que es la identificación y ciclo de vida de Acelia Cacturro en nopal en el oriente del Estado de México. Bien, a nivel mundial, el cultivo de nopal es de gran interés, ¿sí? Ampliamente distribuido. Ampliamente distribuido. Hay países que se están interesando en el cultivo de nopal. Por ejemplo, lo que es Brasil, más o menos. Acércate al micrófono. Sí, perdón. En el caso de Brasil, tenemos el caso que su producción de nopal es alrededor de 500 millones de hectáreas, seguido de lo que es la parte del continente africano, que está alrededor de 350.000 hectáreas. Y en el caso de México, está alrededor de las 60.000 hectáreas. Bien, eso se debe a que el nopal es una cactácea y tiene la habilidad, tiene la capacidad de desarrollarse en ambientes áridos. Así también tiene una gran versatilidad para ocuparla en este caso como alimento para ganado, para lo que es la cuestión de cultivo para la producción de nopal verdura, la producción de nopal tunero, y así las nuevas tendencias de la producción de las industrias alimentarias, textiles y entre otras. A lo largo del tiempo se ha desarrollado mucha investigación sobre el nopal, así también trabajo sobre insectos. En este caso se han reportado alrededor de 150 especies de insectos, pero en el caso de los ácaros está muy reducida la cuestión de investigación. Solamente se conocen 3 especies de ácaros, principalmente 2 tetraníquidos, lo que corresponde a Tetranicus berganser y a Tetranicus opuntie, y una seria, que es un heliófilo. Bien, en el caso de estudio central, nosotros nos vamos a enfocar a la zona del oriente del Estado de México. En esa zona se produce alrededor de 15.000 hectáreas de nopal tunero. En esa área se ha detectado este problema que observamos aquí, que se le conoce como ojo de codorniz, y ese causa un daño estético que reduce el valor a la hora de la venta del producto. Se sospecha, se asocia que ese daño es causado por un ácaro. Bien, el objetivo de este trabajo es identificarlo morfológicamente y molecularmente, así también como conocer su ciclo de vida. Para esto, nosotros recurrimos a buscar 3 parcelas para sitios de muestreo. Las buscamos en los municipios de Nopaltepec y Achapuzco. Bien, ahora, a la hora de realizar un muestreo, los muestreos se realizaron en parcelas alrededor de 1 hectárea a hectárea y media. El muestreo fue sistemático con inicio aleatorio, y se colectaron en recipientes con alcohol al 70%. Una vez que se pasaron al laboratorio, se lavaron y se tamizaron con el alcohol, y posteriormente se recuperaron los ácaros con tubos Serpendor o en frascos. Una vez hecho esto, se empezó la parte de la identificación morfológica. Se ocuparon 2 metodologías. La primera fue sobre la metodología de Amerini y Manso, la elaboración de las laminillas, y sobre la microscopía electrónica de barrido con la técnica de Akisai, y ocupamos las claves de Keifer de 1931. Para el caso de biología molecular, lo que hicimos es juntar biología molecular, lo que hicimos fue juntar 12 muestras. En cada muestra contenía 5 ácaros con alcohol al 90%. Una vez hecho esto, se hizo la extracción de ADN y se procedió
a la amplificación de la zona de ADN, de la zona 28S, con los primer 28S3, R y F. Y se editaron con el software GeoEdit y se buscaron una plataforma de BLAS. Para lo que es el caso de ciclo de vida, se buscaron en campo tunas que tuvieran los ácaros, se procedieron a lavar y se establecieron las arenas encima de las tunas. En cada arena se establecieron de alrededor de 7 a 12 ácaros, y una vez que se hiciera la oviposición se retiraron los ácaros. Las revisiones se hicieron cada 12 horas, y la cuestión de lo que es la parte de condiciones ambientales se tuvieron a 25 grados centígrados y la humedad relativa 60%, y con 12 horas luz, 12 horas oscuridad. Bien, en los casos de los resultados encontramos que la especie es Asteria cactorum. Para ello, lo que hicimos de los 28.000 conteos de ácaros en las tunas, hicimos el montaje del 5% de los ácaros, ¿sí? Aparte de eso, seguimos las claves de Keifer, encontrando que este ácaro tiene una forma vermiforme, y la característica principal del género es, en el caso del Scutelum, presenta 7 líneas divergentes, 2 pequeños halos laterales y 5 grandes, y en la parte posterior tiene granulaciones. Así también presenta 2 tubérculos en esta parte, con las ceras escapulares dirigidas hacia atrás. En la parte de la placa genital tiene, que es en forma de cuenco con líneas divididas. También encontramos la parte de dimorfismo sexual. En el caso de la hembra tenemos que la abertura genital está en la parte posterior, y en el caso del macho está en la parte anterior. Y también aquí en el caso de la hembra tiene las ornamentaciones que anteriormente mencioné, y en el caso del macho no las posee. Aquí en este caso solamente llegamos en el caso de la identificación molecular, solamente llegamos a la conclusión que pertenece al grupo la superfamilia Erifidioidea. Entonces ya tenemos los primeros registros de la región 28S. Por lo tanto, ya podemos tener los registros y subirnos a la plataforma de BLAS. En el caso de ciclo de vida, tenemos que se encontraron los periodos de huevo, larva, ninfopisálida, ninfa y magopisálida en tiempo total. Para llegar de huevo a adulto se requirió un promedio de 379 horas, y así también nos damos cuenta que la etapa que más tardó fue la de huevo. En conclusión, tenemos que se identificó morfológicamente a Asteria cactorum. Así también ya tenemos los principales registros de biología molecular de la región 28S. También se sugiere que se hagan otras investigaciones de biología molecular para tener una clave, una información más robusta, de las regiones ITS y la región COI. Así también encontramos que coincide con otras especies de Asteria guerreronis y Asteria tulipe. Bien, agradezco a CETIT por haberme financiado aquí en el estadio de la maestría, a los productores que nos dieron permiso a realizar los muestreos, a los técnicos del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, y muchas gracias. Te agradecemos, Aurelio. Tenemos el espacio para preguntas y comentarios. Hola, buenas tardes a todos. Yo les voy a platicar de manera muy breve y rápido un poco de lo que he estado trabajando en mi proyecto de investigación, el cual lleva por título Comparación de los atributos biológicos y reproductivos de Tetranychus urtice y Tetranychus merganser.
dos ácaros fitófagos que pertenecen a la familia Tetranychidae. Una familia muy importante en la agricultura, ya que aquí encontramos aproximadamente 1.300 especies. De estas, 140 son reportadas como plagas agrícolas. En general, los daños que causan estos ácaros ocurren cuando se alimentan del tejido vegetal, causando manchas cloróticas que en altas densidades de estos ácaros, como se observa en la imagen, causan que estas manchas se extiendan por toda la hoja. Dentro de este grupo hay un ácaro ampliamente conocido, el cual es Urtice, debido a que es un ácaro cosmopolita y del cual se tienen registros de que ataca aproximadamente 1.100 plantas hospedantes. De ellas, 150 son cultivos de alto valor. Esta alta capacidad que tiene Urtice para colonizar y adaptarse a nuevos hábitats lo convierte en un ácaro modelo para poder estudiar el comportamiento de otros ácaros, principalmente de otros tetraníquidos. En contraste, Merganser es un ácaro menos conocido, pero que en los últimos años ha mostrado un aparente incremento en cuanto a su expansión geográfica, así como en su gama de hospedantes. Estos antecedentes sugieren que Merganser podría tener características biológicas y adaptativas que deben de ser estudiadas. Por ello, en todo este trabajo nos preguntamos la siguiente pregunta. ¿Tiene Merganser el potencial de convertirse en una plaga importante como lo es Urtice? Para responderla, nosotros la abordamos desde dos aspectos, el morfológico y el poblacional. El morfológico para una identificación precisa que nos permita separar correctamente a ambas especies y por lo tanto tener un mejor diagnóstico. La poblacional por medio de parámetros demográficos que, como bien han documentado algunos ecólogos, son datos muy valiosos ya que nos permiten comprender y determinar el potencial reproductivo de una especie. Por ello, el objetivo de todo este trabajo fue realizar un análisis comparativo que abarcara estos dos aspectos con el fin de entender el potencial de Merganser como una plaga. Para poder llevar a cabo nuestro objetivo general, planteamos tres objetivos específicos. El primero de ellos fue determinar diferencias morfológicas entre las hembras y los machos. Para ello, nosotros establecimos dos crías, Urtice y Merganser, acompañados de una identificación morfológica y pues también tuvo su correspondiente corroboración molecular por medio de la extracción de ADN y la amplificación de un segmento del gen COE. También montamos 60 machos y 30 hembras, a las cuales les tomamos fotografías con ayuda de una cámara Canon y un microscopio. Tomamos cerca de 600 fotografías, las cuales fueron procesadas en diferentes programas como Combine, GIMP e ImageG. En este último hicimos las mediciones de estructuras que consideramos clave para este análisis, el cual fue el tamaño corporal de los ácaros, tanto para las hembras como para los machos, y el ediago en el caso de los machos. El largo lo consideramos desde la punta del natosoma hasta la punta del opistosoma, mientras que el ancho fue la parte más robusta del propodosoma. En cuanto al ediago, fueron 7 mediciones lineales, las cuales se dividen en 4 externas y 3 internas. Lo que nosotros encontramos fueron diferencias morfológicas significativas, es decir, Urtice mostró un cuerpo más grande en comparación al de Merganser. Sin embargo, un dato interesante fue que a pesar de que Merganser presenta un iliosoma más pequeño, presentó un ediago considerablemente más grande. De hecho, como se observa en las imágenes, las diferencias fueron muy evidentes desde el inicio. Merganser presenta este ediago que asemeja la forma de un pato, un ganso, mientras que Urtice, con un ediago más pequeño, tiene forma de un gancho. Aunado a esto, o en suma, también consideramos el color corporal como una característica adicional para poder separar a estas dos especies.
Nosotros lo hicimos por medio de una paleta digital Munzer, la cual nos permitió asignar códigos a las siguientes tonalidades, y encontramos que a partir de la deutoninfa se muestra este color distintivo para cada especie. En el caso de Merganser es un naranja que va a rojo, mientras que en Urtice es un verde amarillento. Estos datos fueron importantes porque nos permiten una identificación temprana, aun cuando estructuras sexuales como el ediago no están presentes. Para el objetivo 2 fue describir y comparar los tiempos de desarrollo. Nosotros utilizamos estas arenas experimentales que consisten de una caja de Petri con un algodón húmedo y sobre este un disco foliar. Básicamente este experimento consistió en colocar a una hembra adulta y monitorar su oviposición. Una vez que ovipositaba, el huevo era ubicado, marcado, y la hembra era retirada, con el objetivo de dejar únicamente un huevo por arena experimental. Esta arena se sometía a estas condiciones y hacíamos revisiones cada 12 horas con el objetivo de registrar todo el tiempo de desarrollo. En total hicimos 140 repeticiones, es decir, 140 arenas experimentales. Bueno, nosotros pudimos registrar todas las etapas de desarrollo, los estados ninfales, así como los estados de quiescencia. Merganser completa su tiempo de desarrollo en aproximadamente 8.68 días, mientras que Urtice en 7.35 días. Hubo diferencias significativas y evidentemente Urtice es quien completa su tiempo de desarrollo en menos tiempo. Esto quiere decir que tiene más generaciones en un periodo de tiempo más corto. Esto le da una ventaja reproductiva frente a Merganser. Bueno, nuestro tercer y último objetivo fue elaborar tablas de vida y fertilidad para estimar parámetros demográficos. Este experimento consistió en utilizar las teleocrisálidas del experimento anterior, y a cada una le colocamos un macho con el objetivo de una cópula temprana, como se observa en esta imagen. Una vez que las hembras eran copuladas, nosotros registrábamos diariamente el número total de huevos ovipositados por hembra. Tuvimos 30 hembras para cada especie. Tomamos muestras aleatorias de huevos a las cuales le permitimos el desarrollo hasta su estado adulto, y sexamos a través de la forma del opistosoma. Con todos estos datos, oviposición de las hembras, longevidad y proporción sexual, nosotros estimamos estos 5 parámetros. Y bueno, los datos se registran en este cuadro. Observamos que RC, tasa neta de crecimiento, no hubo diferencias significativas, lo que quiere decir que ambas especies dejan la misma cantidad de hijas o tienen la misma fecundidad neta. Luego, RM, tasa intrínseca de crecimiento, sí hubo diferencias significativas, siendo Urtice quien presenta un valor más alto, lo que se atribuye a un crecimiento poblacional más alto. En cuanto al tiempo de generación y el tiempo de duplicación, Urtice mostró menor tiempo, menores valores, y hubo diferencias, y estos bajos valores indican que produce más generaciones en menos tiempo y también tiene un tiempo de duplicación más rápido. Por último, lambda o razón finita de crecimiento fue un valor más alto en Urtice, indicando así que la población se multiplica más rápido. En conclusión, todos estos datos confirman que Urtice tiene una ventaja poblacional muy clara frente a Merganser, lo que explica su éxito como una plaga agrícola consolidada. Bueno, finalmente agradecer a todas las personas que están detrás de este trabajo, a CECITE, al colegio, a la doctora Noité, al doctor Esteban, al doctor Ariel, y un agradecimiento especial al maestro Jorge Valdés. Buenas
Buenas tardes, agradezco a los organizadores por este privilegio. Mi tesis versa sobre taxonomía y ecología de ácaros oriváceos, edáficos y corticícolas en un gradiente altitudinal. Sin embargo, en el día de hoy hablaré sobre aquellos de la corteza y sus modificaciones para adaptarse al hábitat. Y si me permiten, Bueno, permítanme contarles una rápida historia. Estos ácaros provienen por ahí del Devónico, 416 millones de años aproximadamente. En aquel entonces no eran tan diferentes a los paleosomátidos actuales y un poco parecidos también a sus prostigmados. Con el tiempo, el paso de las eras hasta el momento, se han encontrado 163 familias en 1.311 géneros y poco más de 11.500 especies. Revelo Tovar y colaboradores mencionan que en México existen 764 especies, lo que convierte al país en uno de los países con mayor número de registros en el mundo. En el Estado de México se encuentran 88 especies, la mayoría provenientes del Popocatépetl. Bueno, estos ácaros son pequeños, no tanto como los de los colegas que me precedieron en la palabra, pero pequeños a fin y al cabo. Se caracterizan, entre otras cosas, por su cuerpo esclerosado, como lo ven en las imágenes. Este es un inmaduro, pero también porque son caestrategas con profundidades bajas, pero que lo compensan con un amplio cuidado parental y tiempos de vida también prolongados. En promedio va de 1 a 2 años, pero por ejemplo a las cosetes antárticos llega a vivir hasta 7 años, es completamente inédito. Algo importante es que son sensibles al daño ambiental, por ahí algunas de sus implicaciones más prácticas, dado que se pueden emplear como bioindicadores. Perdón, son los nervios. Si pensamos en dónde los encontramos, bueno, si vamos a un bosque, principalmente un bosque natural, en el suelo es donde encontramos la mayor abundancia y biodiversidad, principalmente en la hojarasca, aunque pueden encontrarse en el suelo y penetrar a través de los poros de estos. Sin embargo, en algún momento de su proceso evolutivo, algunos de estos decidieron treparse a los árboles. Algunos se especializaron en epífitas, en ramas frescas o secas, y otros, algo alocados por supuesto, en la corteza. Es de estos de los que vamos a estar hablando alrededor de esta presentación. ¿Qué hacen? Bueno, cuando la materia orgánica cae al suelo, se queda suspendida, las especies se han especializado, valga la redundancia, en aprovechar al máximo los recursos, alimentándose de la lámina foliar, de las nervaduras, de los hongos que crecen sobre esta o incluso perforando los pecíolos. Pero una de las adaptaciones más importantes son ciertamente las que han realizado para aprovechar el hábitat en los árboles. De eso, por ejemplo, el aplanamiento dorsoventral, algunas modificaciones en el tegumento o en estructuras sensoriales, que es de lo que versa esta ponencia. Ciertamente, las investigaciones en esta área son reducidas y por ende ese es nuestro objetivo. Un análisis taxonómico de los oriváceos de la corteza, pero también comprender y describir sus adaptaciones. Para ello, algo fácil y cercano en el monte Tlaloc, que pertenece a la faja volcánica transmexicana, establecido como reserva de la biosfera en conjunto con las otras 2 montañas. Aquí vemos una bella postal de esta montaña. Realizamos muestreos bimestrales durante 2 años de muestreo, estamos por terminar, en 3 niveles altitudinales de casi 670 metros a lo largo de la distribución altitudinal de Avia religiosa. Esto es importante, dado que las poblaciones se distribuyen de diferente manera, la diversidad de diferente manera según el tipo de corteza. Entonces, bueno, homogeneizamos utilizando el de una sola especie. La metodología es muy sencilla. Seleccionamos individuos de 50 centímetros de diámetro, altura de pecho, hacemos un barrido de corteza según la metodología de Lebrun y André. Este material lo llevamos al laboratorio, lo lavamos y los filtramos en tamices de 0.15 a 2 milímetros, 2 tamices. Todos los especímenes se retiran y se aclaran en ácido láctico para luego pues, ser identificados con diferentes técnicas de microscopía, principalmente óptica, pero también hacemos uso de microscopía electrónica de barrido. Además de esto, los hexamos e identificamos los diferentes estados de desarrollo en las especies donde es posible. ¿Qué encontramos? Bueno, hemos revisado 9.741 especímenes de 18 familias, 30 géneros y 43 especies. Algo interesante, 3 especies nuevas para la ciencia,
Y reportamos por primera vez 3 géneros y 6 especies. Con respecto a los géneros, Australonotrus, Omatocephalus y Eueremeus. Bien, algunas de esas especies, las más bonitas por supuesto, las hemos descrito y han estado publicadas. Otra está en proceso de descripción y es lo que vamos a comentarlos. Omatocephalus quetzali, nombrada en honor a esta ave importantísima en nuestra región, es un género que se distribuye principalmente alrededor del Mediterráneo y en la región oriental. Vemos que tiene una diferencia significativa con su inmaduro, que es euperedérmico, es decir, lleva las exuvias ninfales y de la larva. Se caracteriza principalmente por esto: la seta botridial, que es completamente cubierta por el botridio, dejando una pequeña abertura, las lamelas de forma auricular, como una oreja, y las proyecciones lamelares un poco más anchas que la seta lamelar, además de las setas adanales, que en esta oportunidad no se las presento. Eremela, Lichnocephalus cochlearia, deriva de la forma de sus setas notogastrales y la seta interlamelar y lamelar, que tienen una apariencia de bote o de cuchara, de ahí el nombre científico cochlearia o el tipo de seta cimbiforme, además de la tricobotria, una seta botridial corta, globosa y un botridio también corto. Otra característica interesante es el notogaster, dividido en 2 regiones, el primero con 4 depresiones y la siguiente región con cóstulas esclerosadas radiales. Bien, la última especie es más interesante. Estamos en proceso de descripción, es un género nuevo ya confirmado. Aquí vemos 2 cosas importantes: claras adaptaciones para vivir en los árboles, pero también una convergencia evolutiva con otra especie que está en la montaña hermana del Popocatépetl. Bien, ¿qué características importantes? La reducción de la seta botridial, como lo vemos aquí. Los dameidos de esta familia tienen todas las especies la seta botridial alargada y flagelada, menos 2 especies, las que ya he nombrado, esta y la del Popocatépetl. Además, esta especie presenta también sus scalps con detritos adheridos y una conjugación de caracteres del que toma de las patas. La eliminación de la seta dorsal en las patas 2 a la 4 y las setas duplex, una seta dorsal y esta pequeña setita en un solenidio en todas las genu, además de la ausencia de una espinita en esta parte que es la espina atlanta. He hablado a lo largo de la presentación sobre las adaptaciones, lo cual es importante y de lo que más me emociona. Aquí es lo que les había comentado previamente, la familia Dameidae con todas sus especies con seta botridial alargada, y la nuestra, este Dameido con seta botridial globosa y pequeña. La seta botridial es importante para la percepción de viento y vibraciones. Se darán cuenta entonces ustedes que en los árboles los estímulos de este tipo son mucho más intensos que en el suelo. Otras especies como este Auripoda han sabido protegerlo, resguardarlo, además de que es una estructura pequeña, bajo los pteromorfos. Como Omatocephalus, que ya hemos hablado, lo tiene resguardado dentro del botridio. Y bueno, la naturaleza es caprichosa y sabe hacer cosas, ¿verdad? Estos 2 corresponden a Astronotrus, que está dentro del prodorso, no siquiera está exhibida. Hay otras modificaciones. El sistema octotáxico, que son una serie de poros o sáculos, se encuentra más extendido y dividido en algunas especies, como este Platyheliodes, para facilitar la emisión de algunos volátiles. La presencia exagerada de serotegumento, el doctor Otero dice que están empanizados, esto les da una capacidad para resistir la desecación y en lo contrario también la excesiva absorción de humedad. Y otra característica interesante, el aplanamiento dorso-ventral, como vemos en Omatocephalus o Eremela, o las especies de Scaphremeus, donde es mucho más marcado. Esto para aprovechar las grietas de la corteza, incluso en los inmaduros, para camuflarse con los líquenes. No hay muchos estudios sobre las variaciones de los oribátidos de la corteza en sí. Nosotros somos los pioneros probablemente en la región y falta mucho para entender estas singularidades en estos organismos. Bueno, estos trabajos no se realizan gratuitamente. Tengo que dar las gracias, por supuesto, a todas las organizaciones que financian esta estancia doctoral, al Colegio de Postgraduados, por supuesto, mi alma mater, al Consejo Particular, especialmente al doctor Pablo Martínez, que ha ayudado a describir las especies, al doctor Roy Norton y al doctor Ladislav Miko, que también han contribuido en este trabajo. Por supuesto, a ustedes, muchas gracias.
Hola. Fíjense que en la naturaleza, hasta los organismos más diminutos tienen historias evolutivas sorprendentes que merecen ser contadas. Y hoy voy a compartir una de ellas a través de mi presentación titulada Taxonomía integrativa del ácaro, Polyphagotaxonemus latus, ácaro y taxonemide, de diversas regiones biogeográficas y requerimientos térmicos para su desarrollo. Este fitófago, a pesar de su diminuto tamaño, representa una amenaza significativa para diversos cultivos en distintas regiones del mundo, principalmente en regiones tropicales y subtropicales. Aquí les presento a P. latus bajo el microscopio electrónico de barrido, donde se observa claramente el dimorfismo sexual entre hembras y machos. Una de las características es el cuarto par de patas en machos, que está modificado, se ve más engrosado en comparación a la hembra. La forma del cuerpo de la hembra es ovalada, entre otras características. Esta especie se alimenta de más de 60 familias de plantas, incluyendo cultivos con gran valor comercial, como chile, zarzamora, papayo, entre otros. La presencia de este ácaro causa una distorsión en las hojas, es decir, un arrugamiento en el borde de las hojas que suele curvarse hacia abajo y a veces suele tornarse de color amarillento. Cuando las poblaciones son elevadas, tiende a disminuir el rendimiento y el crecimiento de la planta. Esta especie tiene especial preferencia por el tejido vegetal que se encuentra en crecimiento activo. Otra de las cosas que destaca a este fitófago es el ciclo de vida muy rápido, que tarda aproximadamente de 4 a 5 días, lo que permite establecerse y reproducirse a gran velocidad cuando se encuentra en condiciones óptimas. Las etapas biológicas comprenden de huevo, larva, linfocrisálida y adulto. Su desarrollo está altamente influenciado por la humedad relativa y la temperatura. Actualmente, a Polyphagotaxonemus latus se le ha considerado como una sola especie. Sin embargo, varios autores han sugerido que puede tratarse de un complejo de especie, debido a su distribución geográfica, a su amplia gama de hospedantes y a la variabilidad en cuanto a los síntomas. Ante esta problemática surge el primer capítulo de este proyecto, cuyo objetivo general es realizar un estudio taxonómico integral del ácaro proveniente de hospedantes cultivados de diferentes regiones biogeográficas del mundo. Objetivos específicos: 1. Determinar la variabilidad morfométrica del ácaro. 2. Evaluar la utilidad de marcadores mitocondriales y ribosomales para su diferenciación. 3. Evaluar su sistema de clasificación con base en un análisis cladístico. Los ejemplares de P. latus fueron colectados en 4 regiones biogeográficas: Estados Unidos, Costa Rica e India. Estos fueron colectados en el hospedante de Chile Pimiento con la ayuda de colaboradores de cada una de estas zonas. En México se colectaron en diferentes hospedantes y localidades. En Siracuaretiro y varias zonas de Los Reyes, Michoacán, que sería del estado de Colima, fueron colectados en Chile Pimiento, en Marabatío, Michoacán, en una planta ornamental del género Duranta, y en Sinaloa, en Chile Pimiento. Los ejemplares fueron identificados mediante claves taxonómicas y corroborados por el Dr. Gabriel Otero Colina. Para el análisis cladístico, los ejemplares fueron aclarados en ácido láctico, fueron montados en medio de Oyer, secados a 45 grados por 7 días y visualizados en un microscopio de contraste de fases, de tal forma que observábamos imágenes como la que podemos apreciar en pantalla. Para el caso del análisis morfométrico se evaluaron 14 variables en machos y 17 variables en hembra, que son las que podemos apreciar en este cuadro. Una vez obtenidos los datos morfométricos, se hizo una combinación lineal para transformarlos a vector, se evaluaron los supuestos de normalidad y homogeneidad, se realizó el ANOVA y una prueba post-hoc en el software R. En el análisis molecular se extrajo ADN genómico con un kit comercial y allí siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Se amplificaron 3 regiones de interés, citocromo oxidasa, ITS y 28S, usando los iniciadores propuestos por estos autores. En el siguiente recuadro se muestra el protocolo de termociclador, temperatura y tiempo. Una vez obtenida la secuencia nucleotídica, se hizo una búsqueda de homología, alineamiento múltiple, se construyeron matrices de distancia, árboles filogenéticos y se realizaron las redes de haplotipo y filogeografía. Bien, para el análisis cladístico se evaluaron 16 caracteres morfológicos discretos, incluyendo estructuras sensoriales y proporciones del cuerpo, que son las que se presentan en el recuadro. Nos basamos en la descripción de Lindquist de 1986. Bien, la codificación se ajustó a la terminología de Lindquist y se usó hasta el Tarsonemus spinki como grupo externo debido a que pertenece a la misma familia Tarsonemidae. La matriz de datos fue analizada mediante el método de parsimonia en el software PAU, y para el soporte de los clados se evaluó mediante un Bootstrap con 1000 réplicas. Bien, los resultados del análisis morfométrico en hembra revelan diferencias significativas en las variables evaluadas. Los colores más fuertes son los promedios más altos y los más tenues son los promedios más bajos. En términos generales, la población de Calera, Sinaloa y Marabatío presentan consistentemente los valores más altos, los promedios, perdón, en comparación a India, que presenta los promedios más bajos. Los atributos con diferencias estadísticamente significativas son todos los que quedan en el cuadro. Alguna de ellas es el ancho del idiosoma, el ancho del notosoma, distancias entre coxa 2, 3, 4, entre otras. Y el ANOVA nos confirma un efecto significativo de las poblaciones sobre las variables evaluadas. En el caso de las hembras, en el caso de los machos, al igual que las hembras, la población de Calera y Marabatío presentan los promedios más altos en comparación a India. Entonces, desde ahí ya nos está dando un primer indicio. Autores, en trabajos previos han sugerido que las condiciones ambientales y el tipo de hospedantes pueden influir en los datos morfométricos. El ANOVA también nos confirma las diferencias significativas. Bien, en el análisis bioinformático, este cladograma está construido con el fragmento citocromo oxidasa. Y aquí nos muestra que las poblaciones mexicanas forman un clado bien definido que está estrechamente relacionado con Estados Unidos. Esta proximidad filogenética sugiere un origen evolutivo compartido o un flujo genético reciente. Por otro lado, Costa Rica forma un clado separado, lo que sugiere un aislamiento prolongado o una diferenciación genética independiente. Chiapas e India forman un clado basal, lo que refleja historias evolutivas independientes. Y Tarsonemus spinki y Phytonemus pálidos fueron usados como grupo externo para enraizar nuestro cladograma y poder interpretar de mejor forma las historias evolutivas. Este árbol es reforzado por la matriz de distancia, en donde también se observa que Costa Rica, Chiapas e India están más distantes a las poblaciones mexicanas y estadounidenses. Estos resultados reflejan la influencia de procesos como especiación, dispersión y aislamiento reproductivo en la diversificación genética de las poblaciones estudiadas. El siguiente cladograma es con base al análisis cladístico, presenta un alto grado de confiabilidad con base a los diferentes índices, lo cual les da robustez y confiabilidad. Y aquí nos muestra que India y Costa Rica divergen inmediatamente del holotipo, tomando India la posición más ancestral. Esta relación sugiere un posible origen asiático de Polyphagotarsonemus latus, seguido de una expansión a América Central. En este contexto, Costa Rica estaría actuando como un puente filogenético entre Asia y América del Norte.
Estos resultados pueden estar relacionados a procesos históricos de migración asociados al comercio agrícola o al movimiento natural de los ácaros en zonas tropicales y subtropicales. Finalmente, la población mexicana forma un clado definido, lo cual coincide con los datos moleculares, con una segunda expansión territorial a Estados Unidos. En conclusión, los datos morfológicos y genéticos nos permitieron evaluar que Polyphagotaxonemus latus está conformado por linajes diferenciados, lo que apunta a la existencia de una complejidad evolutiva no reconocida anteriormente. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de aplicar enfoques integrativos para evaluar la verdadera diversidad biológica, porque en la ciencia cada respuesta nos lleva a nuevas preguntas y cada observación, por más pequeña que sea, puede transformar la forma de ver el mundo. Agradezco a CECIT, al Colegio de Posgraduados, al doctor Daniel Carrillos, Pamela Murillo, Sachi, por la colaboración. Gracias por su atención. Buenas tardes a todos. El trabajo que voy a presentar hoy lleva por título Susceptibilidad de Dolichotetanicus floridanus a la infección por hongos entomopatógenos y a la depresión por Mesovirus californicus. Dolichotetanicus floridanus pertenece a la familia de Teniopalpidae. Dentro de esta familia se han descrito 1100 especies y su relevancia en la agricultura es que la mayoría de las especies descritas son fitófagos de plantas de gran importancia económica. Su ciclo contempla 5 estados de desarrollo que va de huevo, larva, protoninfa, deutoninfa, adulto y lo completa aproximadamente dentro de 20 días. Esta plaga tiene como principal hospedante al cultivo de la piña y el daño lo ocasiona cuando los adultos, estados inmaduros y adultos, se alimentan en la parte no clorofílica de las hojas, reduciendo el rendimiento del cultivo de un 20% a 50% cuando no se aplica ningún tipo de combate. Si las poblaciones aumentan, llegan a transportarse hasta las partes más altas de la planta donde se ubica el fruto, y los daños que ocasionan estos al alimentarse dentro de cada cavidad ovárica es la pudrición del fruto. El cultivo de la piña es el tercer frutal tropical más cultivado en el mundo, de ahí su relevancia y combate para esta plaga. Donde México se ubica en el 8º lugar. En el mundo se producen alrededor de 20 millones de toneladas, donde México participa con 1.200.000 toneladas aproximadamente. En cuanto a México, la piña se cultiva en 14 estados, donde los 6 principales son Quintana Roo, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Jalisco y Nayarit. Aquí es importante mencionar que Veracruz representa el 85% de la producción nacional. El manejo de esta plaga en general, dentro de los 16 meses o 14 meses que dura el ciclo de la piña, es atacado por diferentes plagas, y una de sus principales plagas es Floridanus. Sin embargo, en todo el país la única forma de controlarlo es mediante el combate químico, donde solamente se utilizan 2 ingredientes autorizados, como es el diacinón y el endosulfán, y otros ingredientes como amectina. Esto provoca que se genere una resistencia de la plaga
al hacer aplicaciones excesivas, residuos en los frutos y pues daños a la salud. Es por ello que se sabe que existen otras alternativas biológicas más amigables con el ambiente, como es el uso de hongos entomopatógenos y depredadores. El objetivo general de mi trabajo de tesis doctoral es determinar la distribución espacial y dinámica poblacional del ácaro rojo en plantaciones de piña y determinar la susceptibilidad a infección por hongos entomopatógenos. En este momento solamente voy a presentar el objetivo específico 3, que consiste en evaluar la susceptibilidad de floridanos a la infección por hongos entomopatógenos y a la depredación por Nosovirus californicus. Es por eso que el experimento 1 se van a evaluar 2 cepas, Isaria y Metarrhizium. Para ello, lo que primero hicimos fue cultivar estas cepas en medios de cultivo de agar. Se incubaron durante 20 días en estas condiciones. Después de ello se realizó una recuperación de conidios. A partir de la solución madre se ajustó a una concentración de 1/10 a la 8 conidios por mililitros, de la cual se ocuparon únicamente 20 mililitros para los experimentos. Para el experimento 1 consistió en elaborar arenas de experimentación en cajas de plástico con una malla para que pudieran mantener la respiración. Aquí se evaluó Metarrhizium 129 y Isaria fumacero PFR4 y consistió de 3 tratamientos por 5 repeticiones y un testigo al cual se le aplicó únicamente Trin 80 al 0.03%. Dentro de cada caja se colocó una porción de hoja de piña en el cual se colocaron 10 ácaros que posteriormente fueron aplicados por cada tratamiento en la torre Potter. Para cada unidad experimental se aplicaron 3 mililitros de la suspensión y se incubaron en estas condiciones. La primera evaluación la realizamos a las 24 horas durante 8 días. Todo este experimento se repitió 3 veces en el tiempo. Los resultados que obtuvimos fue que Isaria es de la que mayor porcentaje de mortalidad se obtuvo, aproximadamente el 80%, después Metarrhizium. La literatura menciona a Metarrhizium como una cepa altamente infectiva en Tetanus subtice. Sin embargo, aquí disminuyó, porque pertenece a diferente familia. Otros trabajos en campo también se menciona que Isaria es altamente efectivo en campo, con resultados muy similares a lo que obtuvimos nosotros. Para el experimento 2, en los ensayos de depredación por Nosovirus, se hicieron 2 experimentos, una de preferencia y otra de no preferencia. Para el experimento de preferencia consistió en colocar pedazos de hojas de piña con 10 ácaros adultos, 10 inmaduros, 10 huevos, dentro de la cual se liberaron 2 depredadores de Nosovirus californicus. Esto se repitió 5 veces con su respectivo testigo, la cual consistió en colocar la misma cantidad de ácaros, pero sin el depredador, la cual se liberaron después de un ayuno de 12 horas. Las evaluaciones se realizaron a las 24 horas. Todo este experimento se repitió 5 veces en el tiempo. Para el caso de no preferencia, consistió en separar los estados de desarrollo, en el cual solamente se agregaban 10 adultos en una sola arena experimental, separados 10 inmaduros, 10 huevos, en el cual también se liberaron 2 depredadores después de un ayuno de 12 horas, y consistió en 5 repeticiones con su testigo correspondiente, el cual no llevaba los depredadores. En las evaluaciones también se realizaron a las 24 horas,
Y todo este experimento se repitió 5 veces en el tiempo. Para los resultados en la depredación por preferencia, es decir, cuando al depredador se le ofrecen los 3 estados de desarrollo, prefiere alimentarse primero de huevos, después de inmaduros y posteriormente de adultos. Para los resultados de no preferencia, a las 12 horas y a las 24 horas observamos que se consume completamente las presas. Y aquí observamos que el testigo, en donde no se liberaron los depredadores, pues se conservaron los estados de desarrollo expuestos. Como conclusión tenemos que desde el punto de vista del manejo integrado, Pisaria y el depredador de Californicus son candidatos prometedores para el combate de floridanos. Sin embargo, es necesario hacer trabajos en campo. Y quiero darle un agradecimiento especial a la Secretaría de Ciencia, al INIFA por la beca que me otorgan, a COPER por los depredadores otorgados, y a mi consejo particular, muy especialmente a la doctora Maite, al doctor Ariel y a mis compañeros que me han apoyado, como es Fernando y Susana Rodríguez. Muchas gracias.